Bien, les decía, entonces, los argentinos, ¿de dónde venimos los argentinos? ¿De dónde la identidad nacional? Bueno, dicen que bajamos de los barcos, ¿no? Porque la mayoría de nuestros antepasados vinieron de otros países. Y bueno, decíamos recién de la Constitución de 1853, que termina diciendo, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Siempre Argentina tuvo esta política de puertas abiertas. De hecho, intenten ustedes emigrar a otro país y van a ver cuántas trabas, cuán difícil es irse a otro país y conseguir estar legal, ¿sí? Estar documentado. Acá en Argentina es facilísimo. Viniste y al día siguiente te dan el DNI si podés pagar el trámite, creo. Es bastante fácil emigrar a Argentina. ¿Por qué? Porque Argentina es un país que tiene este tipo de políticas, ¿sí? Abierto a la inmigración. Y de hecho, bueno, así es como se forjó el país, ¿no? Con el trabajo de inmigrantes. ¿Por qué? Y porque nosotros exterminamos a los pobladores nativos también, ¿no? De alguna manera. Les decía recién, las primeras corrientes migratorias son españolas, ¿sí? Los que colonizaron América. 1536 la primera fundación de Buenos Aires con Pedro de Mendoza, que fracasó, se los comieron los indios, se volvieron a España bastante asustados. La siguiente fundación de Buenos Aires fue recién en 1580, prácticamente 50 años más tarde. Esas no vinieron por mar, vinieron por tierra desde Asunción, desde Paraguay, a fundar Buenos Aires. Después voy a volver sobre este tema. Bueno, esas primeras fundaciones, bueno, siempre vino gente de afuera, ¿no? Que en algún momento se mezcló con los aborígenes que había acá. Los españoles que venían, era muy frecuente que procrearan hijos naturales y por supuesto sin ningún tipo de derecho, con las indias de acá, con las mujeres aborígenes, que de paso, la palabra aborigen no tiene ningún tipo de connotación negativa. Si ustedes van al interior, por ejemplo, Jujuy, y escuchan los discursos de los movimientos aborígenes, parece como que deliberadamente malinterpretan algunas cosas y como que ellos se autoestigmatizan. La palabra aborigen significa, es la palabra del latín, el origen. Ellos dicen que es aborigen, que significa privado de origen. Eso no es así, no es así. Porque el prefijo no es a, sino ab. Ab significa desde el origen. Así que no es peyorativo llamarles a los habitantes nativos americanos, llamarles aborígenes, porque significa que estuvieron acá desde el origen. Así que a mí me parece sumamente honroso, no peyorativo, no es una manera de denostar de ninguna manera. Bien, ¿qué pasa? Entonces vienen los españoles, se cruzan con los indios, por supuesto los hijos de españoles con indios no tienen ningún tipo de derecho, son bastante marginados socialmente, por supuesto los indios ni cuentan, ¿no? Pero los españoles como que no suelen reconocer a sus hijos naturales, nacidos de madre aborigen. Y así, piensen que sobre eso se suma la migración de esclavos negros africanos, que no es que migraron voluntariamente, sino, bueno, recuerdan el tema de la compra-venta de esclavos, que se dio acá en el Río de la Plata hasta el año 1813. Nosotros fuimos de recontra avanzada en abolir las leyes de esclavitud, porque en 1813, recuerdan estoy haciendo un merengue histórico tremendo. Recuerdan, después de la Revolución de Mayo quedó la primera Junta de Gobierno, después la Junta Grande. Esa Junta Grande intentó hacer una especie de constitución, la Constitución del año 13, que después fracasó igualmente, pero una de las leyes que dictó esta asamblea del año 13 fue la de libertad de vientres. ¿En qué consistió eso? Bueno, si bien no abolía la esclavitud, sí decretaba que todos los hijos de esclavos, a partir de ese año, iban a nacer libres. Por eso se llamó libertad de vientres. Entonces, claro, a la gente que tenía esclavos no les gustó ni medio esa legislación, porque entonces los esclavos iban a querer empezar a emanciparse, ¿no? A liberarse. Entonces lo que hicieron fue, como al mismo tiempo teníamos las guerras de la independencia, las familias pudientes de las grandes ciudades no querían mandar a sus hijos a las guerras de la independencia, empezaron a mandar sus esclavos.
Por eso acá no quedaron prácticamente descendientes de los esclavos negros. En Uruguay sí, en Brasil sí, pero acá en Argentina no, porque los exterminamos en las guerras de la independencia. ¿Qué pasó con esos hijos mestizos de españoles y aborígenes? Bueno, se convirtieron en lo que se llamó después el gaucho. No se sabe exactamente cuál es el origen de la palabra gaucho. Se cree que una de las posibilidades, que es la que a mí me parece más probable, es que sea una deformación, una metátesis de la palabra guacho. Guacho significa que no tiene padre y madre, o cuyo origen no se puede determinar, ¿sí? Que es huérfano. Y si pensamos de dónde viene genéticamente el gaucho, de un padre español, una madre aborigen, nadie se quiere hacer cargo de él, la sociedad no se quiere hacer cargo de él, la sociedad no le da lugar, porque no se los considera. Si ustedes quieren estudiar sobre esto, hay mucho material, ¿no? Yo no me voy a detener en detalle. Pero la movida aparentemente empieza en Paraguay, antes de la segunda fundación de Buenos Aires, con estos muchachos a los que se los llamaba mancebos, porque eran jóvenes. Piensen que estamos hablando de 1550 más o menos. No hace todavía tanto que se descubrió América, hace 70 años, ¿no? Y recién están en pleno proceso de colonización. Piensen que acá en Buenos Aires ni siquiera hay ciudad. Bueno, están en Asunción, aparentemente se considera Asunción, en ese momento era la capital de lo que sería más adelante el virreinato del Río de la Plata. Y desde ahí han nacido muchos hijos de padres españoles y madres aborígenes. Nadie les da lugar en la sociedad, no les dan propiedades, no les dan derechos, entonces estos pibes dicen, vámonos de acá. Y con Juan de Garay inician una travesía con idea de ir fundando ciudades donde sí ellos tengan derechos. Hay unos pocos españoles en el grupo, cuando fundan Santa Fe, 1570 y poco, 73 creo, estos muchachos, estos gauchos, vamos a llamarlos, los primeros gauchos, esperan que se les den propiedades dentro de lo que es la ciudad de Santa Fe, pero por supuesto las tierras se reparten entre los españoles y ellos les dan chacras en las afueras. O sea, una especie de revolución, ellos atacan a los españoles a ellos, bueno, hay toda una movida ahí. Después, otro grupo viene y funda con Juan de Garay la ciudad de Buenos Aires. Pero siempre esta gente, estos hijos mestizos, quedan como al margen de la sociedad, siempre quedan dando vueltas por ahí. Entonces tengan presente esto, el origen del gaucho es el del que no tiene padre, finalmente, el hijo no reconocido. ¿Y qué es lo que aprecia este hijo no reconocido? Ya que la sociedad no le da lugar, aprecia su libertad como bien supremo. Lo más importante que tiene el gaucho es su libertad. Si viene gente que se siente libre porque no tiene patrón, no tiene quien lo mande y aparentemente no tiene que obedecer las leyes porque él no tiene lugar en la sociedad, por supuesto la sociedad siempre lo va a ver mal, siempre lo va a ver como un marginal, como una amenaza. Sin embargo, el gaucho es una persona con valores morales muy firmes, el valor de la amistad. Fíjense que la palabra hacer una gauchada, ¿escucharon la palabra hacer una gauchada? ¿Qué significa hacer una gauchada? Me parece que es hacer un favor, algo así. Exactamente, hacer una gauchada es hacer un favor, pero no un favor cualquiera, es un favor de amigo, un favor de buena voluntad, de onda, ¿sí? Ser solidarios, hacer una gauchada, que no es lo mismo que hacer una guachada, que debería ser todo lo contrario, ¿no? Hacer una gauchada significa eso, ser solidario con alguien, darle una mano a alguien de onda, sin ningún tipo de interés a cambio, ¿sí? ¿Cuáles son las habilidades del gaucho? El gaucho tiene habilidades en los quehaceres del campo. Piensen que en esta época el ganado que hay no es el ganado de una estancia, no existían las estancias, no había alambrados en lo que sería La Pampa. Cuando hablamos de La Pampa no hablamos de la provincia de La Pampa, hablamos de la Pampa húmeda como región, que abarcaría Entre Ríos, Santa Fe, toda la provincia de Buenos Aires y parte de la provincia de La Pampa, que es una planicie, según palabras de, si no me equivoco, de Domingo Faustino Sarmiento, que escribió una obra que se llama Facundo. La Pampa es como el mar, pero de tierra, ¿sí? Es una planicie cuyos bordes no llegas a ver nunca, nunca se termina, ¿no? También le llaman el desierto, un desierto, pero no por lo árido, sino porque no hay nada, ni árboles, ¿sí? Es una llanura inmensa, a lo sumo algún ombú por ahí,
pero en general no hay árboles, sino pastizales, ¿no? ¿Qué pasó en estos pastizales, en esta parte? Cuando en estos intentos fallidos de fundar ciudades, por ejemplo la ciudad de Buenos Aires 1536, los españoles traen ganado, traen vacas y traen caballos. Cuando los indios los atacan, los españoles resisten lo más que pueden, pero después se tienen que ir corriendo. Por supuesto, no se pueden volver a llevar, o sea, juntar y volver a llevarse todos los animales que trajeron, que se han ido además reproduciendo acá. De tal manera que después de 1536 quedan en la pampa húmeda, esta región que estamos nombrando, que de paso se extiende también al sur de Brasil, Uruguay, por supuesto, ¿no? Quedan muchos animales salvajes, vacas y caballos, pero salvajes, no criados en estancias, ¿no? Sino que sueltos en el monte. Los indios aprovechan sobre todo el caballo, ¿sí? Y domestican el caballo y se vuelve parte de su esencia el caballo. No vamos a llegar a leer La Cautiva, que me hubiera encantado leer con ustedes La Cautiva, pero bueno, ahí se percibe, ¿no? El espíritu libre del indio y su simbiosis con el caballo. De alguna manera el gaucho comparte esto. ¿Por qué? Porque el gaucho también, recuerden que el gaucho es un mestizo, ¿no? Mezcla entre español e indio. El gaucho también domestica el caballo y aprende el trabajo de la ganadería. El gaucho es nómade, no tiene una residencia fija. Es también, de vuelta, es casi como una sola persona con su caballo, valga la palabra persona, ¿no? Es una unidad con su caballo, sabe montar, sabe hacer todas las destrezas posibles a caballo, y tiene algunas particularidades. Sabe trabajar con los animales del campo, con las vacas sobre todo, ¿no? Entonces, el gaucho lo que hacía en principio era reunir este ganado cimarrón, así se le llama, ganado cimarrón, ganado salvaje, y domesticarlo de alguna manera, ¿no? Hacer una especie de compra y venta con esas vacas. En ese tiempo la ganadería no era como ahora, ni como fue después, porque al no existir el frío para conservar la carne, o sea, no existían las heladeras, no existían los freezers, la carne se echaba a perder, solo se podía consumir, o sea, ni bien mataban la vaca, comían lo que podían comer, el resto se desperdiciaba, porque no había cómo conservarla, excepto secada al sol, que se llama charqui, o salada. Así que eso fue la primera manera de conservar la carne. Más adelante, en 1840 en adelante, surgen los saladeros, que es el lugar donde se sala la carne para conservarla y exportarla. Pero antes de 1840 la carne se consumía y lo que sobraba se tiraba, se desperdiciaba. Lo que sí tenía algún valor era el cuero. Entonces, muchas veces los gauchos se ganaban la vida matando ganado cimarrón, o sea, ganado salvaje, desollándolo, vendiendo los cueros, y ellos se comían la carne lo que podían, ¿no? Y el resto se desperdiciaba. De esta manera, el gaucho no tiene patrón, no tiene dueño, no trabaja para nadie, está excluido de la sociedad y vive libre. Por supuesto, después las cosas van cambiando. Después de mediados para la época de Rosas, 1840, Rosas sube al poder 1828 y se queda hasta 1852, un montón de años. Una pena que no podamos ver La Cautiva. Vamos a tratar de ver El Matadero, que también tiene que ver con esto. Para la época de Rosas ya comienza a haber grandes terratenientes. ¿Qué son los terratenientes? La gente rica que se reparte las tierras, digamos, ¿no? Los dueños de campos, que todavía sigue habiendo, por supuesto. Piensen que en ese tiempo el mapa de Argentina terminaba en el Río Negro. ¿Dónde queda el Río Negro? ¿Vieron donde la provincia de Buenos Aires hace la pancita? Bueno, ahí pasa el Río Negro. Carmen de Patagones es parte de Buenos Aires, pero está por debajo del Río Negro. Bueno, hasta el Río Negro llegaba la Argentina. Del Río Negro para abajo era tierra de aborígenes, ¿sí? Toda la Patagonia argentina era desierto y estaba poblado por aborígenes. Eso para 1870, pero antes esa frontera, que se le llamaba la frontera con el indio, estaba a la mitad de la provincia de Buenos Aires. Rosas comenzó a hacer incursiones para conquistarle las tierras a los indios.
se llamó la conquista del desierto, ¿sí? Que en firme se hizo en 1879 con Julio Argentino Roca, pero que ya Rosas había intentado hacerlo. Y a lo largo de esa especie de frontera con el indio se ponía lo que se llamaban fortines. Todavía queda alguno por ahí que se puede visitar, reconstruido obviamente porque eran de madera, y estos fortines eran como pequeños destacamentos militares en los que había soldados y otras cosas que ya vamos a ver en su momento para detener la avanzada de los malones de los indios. ¿Qué eran los malones? Los indios se sentían, con cierto derecho obviamente, se sentían invadidos por el hombre blanco, expulsados de alguna manera. Desde 1536 que existe esa rivalidad entre los aborígenes y el hombre blanco. Antes de eso no había sido así, pero fue por una avivada de los blancos, bueno, no importa, no es el tema de hoy. La cuestión es que era muy frecuente que los indios hicieran lo que se llamaban malones. ¿En qué consistían los malones? En avalancha de indios a caballo, así, entrar a las poblaciones blancas, saquearlas, robarse el ganado, los caballos, víveres si es que hubiera, pero más que nada animales, matar a los hombres y robarse a las mujeres blancas. Era muy frecuente que hicieran esto y llevarse a las mujeres blancas cautivas. De ahí el título de esa obra que les dije que no vamos a poder leer, que se llama La cautiva, ¿no? Es una mujer blanca a la que un malón de indios secuestra, digamos, y se lo lleva con ellos. Esto era frecuente. Entonces, la población blanca obviamente luchaba en contra de los malones de los indios. Ya Rosas, entonces les decía, había estado intentando mover la frontera con el indio cada vez más al sur, con relativo poco éxito, ¿no? Y por eso en las fronteras ponían fortines para tratar de frenar la avanzada del indio. Otra de las cosas brillantes que se les ocurrió, estas cosas brillantes que se nos ocurren nada más que a los argentinos, fue en toda la frontera con el indio cavar un zanjón, así como lo escuchan, todo el borde de la frontera con el indio, el territorio donde los indios hacían incursiones, hacer una zanja, una zanja, cavar, ¿sí? En la tierra un zanjón profundo de unos 2-3 metros de ancho. ¿Para qué el zanjón? Como método para disuadir a los indios de hacer malones. Porque los indios con el zanjón podían entrar, porque los caballos podían saltar el zanjón, pero no podían sacar las vacas. ¿Por qué? Porque las vacas no pueden saltar el zanjón. No sé, todavía hoy en día se usa en el campo lo que se llama guardaganado, que es como una zanjita chiquitita entre un campo y otro, porque las vacas parece que ahí no cruzan, no sé por qué. No se tendrán miedo, ¿qué les pasará? Bueno, la cuestión es que en ese momento se iba a hacer un zanjón para que los indios no entraran. En fin, bueno. Por supuesto los indios siguieron entrando y saliendo como Pancho por su casa. Bueno, piensan entonces que esta frontera había que vigilarla de alguna manera. ¿Qué se les ocurre hacer ya desde la época de Rosas? Bueno, a ver, necesitamos ejércitos. ¿A quiénes mandamos al ejército? Bueno, primero ¿se acuerdan que hablamos de la población negra, no? Como abolimos la esclavitud, ¿qué hacemos con los negros? Los mandamos al muere, ¿sí? Que vayan a pelear las guerras de independencia para nosotros. Y después, ¿quién más? Y tenemos los gauchos. ¿Qué hacemos con los gauchos? Y también, reclutémoslos al ejército. Entonces, es algo así como carne de cañón. Dicho sea de paso, ¿saben de dónde viene la palabra boludo? Que nosotros la tenemos una terrible mala palabra que no se puede decir en público, aunque los argentinos la decimos 8.000 veces por segundo, y de hecho nos reconocen en el exterior, y cuando alguien quiere imitar a un porteño usa la palabra boludo. Bueno, el boludo y el pelotudo eran los gauchos que iban a la vanguardia de los ejércitos. Recuerden esto, el gaucho era una persona sin derechos sociales, ¿sí? Como era libre, como se sentía libre y apreciaba su libertad más que nada en el mundo, y no se sujetaba a las leyes, tampoco tenía derechos. No sabemos qué fue primero, si el huevo o la gallina, ¿no? Si primero no le dieron lugar y por eso no aceptaba las leyes, o si como no aceptaba las leyes no le dieron lugar. Seguramente habrá sido de este modo. Nunca le dieron lugar, por lo tanto el gaucho se sintió libre. Desde que no tengo lugar en la sociedad, tampoco me pongas leyes para regularme, ¿no?
Entonces, cuando el gaucho molestaba en la sociedad, una vez que empezaba a haber estancias y pusieron alambrados y las vacas empezaron a criarse en forma más organizada y bueno, surgieron estos terratenientes que les nombraba hace un rato, el gaucho empezó a hacer tareas del campo como peón, pero eso atentaba un poco en contra de su libertad. Y entonces cada vez que hacía alguna cosa que no estaba contemplada dentro de las leyes, por supuesto, era muy maltratado. Cuando empiezan estos temas con los gauchos, promulgan una ley que se llama Ley de Vagos y Mal Entretenidos, que dice que donde encuentran algún gaucho sobre todo, que no está trabajando, el Estado tiene el derecho de hacer una razzia, llevárselo y meterlo preso o mandarlo a la frontera, ¿sí? Reclutarlo para el ejército. La cuestión es que eso de vagos y mal entretenidos aplicaba prácticamente a todos los gauchos, no porque fueran vagos, sino porque eran vagantes, porque no tenían residencia fija. Y mal entretenido era una forma de decir que no tiene un trabajo fijo, ¿no? Y claramente los gauchos, desde que eran nómades y libres, no tenían un trabajo fijo. Eran un sector social muy manoseado. Entonces, bueno, al estar vigente esa ley de vagos y mal entretenidos, entonces el Estado se siente con derecho de reclutarlos para el ejército. ¿Qué hace con los gauchos? Los gauchos manejan el facón, que es una especie de cuchillo, y las bolas o boleadoras, que es un arma de los indios, ¿no? ¿Saben cuáles son las boleadoras? Las boleadoras eran un arma arrojadiza. Estas son como muy bonitas, muy estilizadas. Música también con eso puede ser. Lo usan para bailar el malambo. Pero eso ya es más decorativo, digamos, ¿no? Esto es un arma. ¿Para qué lo usaban? Lo usaban los indios. Es un arma arrojadiza. Esto se revolea, como su nombre lo indica, las bolas, y se usaba para atrapar animales, en principio, ¿no? Porque es una especie de lazo el que vos podés, o sea, no necesitas sostenerle la punta para enlazar un animal. O sea, esto se arroja y se enreda en las patas, por ejemplo, de un ñandú, que está corriendo por la pampa, digamos, si vos querés atrapar el ñandú, el indio hubiera querido, por ejemplo, atrapar un ñandú, o atrapar un caballo, no importa qué animal, esto se revolea y cuando llega al blanco se enreda, por ejemplo, en las patas del animal, el animal no puede zafar si lo atrapan, ¿no? Pero también se utiliza como un arma para golpear con las bolas, ¿sí? Si esto te golpeaba la cabeza, no contabas la historia, porque eran piedras, ¿sí? Muchas veces forradas con cuero. Sí, como dice Nicole, ahora se usan como una cosa decorativa para bailar malambo, para hacer percusión inclusive contra el piso, ¿no? Es muy lindo, muy lindas cosas hacen con eso. No sé si llegan a ver el dibujito acá. Este es un gaucho que va a caballo. Fíjense que en la mano tiene las boleadoras, las está revoleando y acá adelante va un ñandú al que el gaucho quiere atrapar, ¿no? Bueno, esto también se usaba como arma, ¿sí? Fíjense que acá hay una piedra que tiene el surco en el medio donde se ponían la soga hecha con cuero de vaca, ¿no? Con tientos de animales, tientos trenzados. Bien, nada, les decía. Los gauchos usaban la boleadora y el facón. Esas eran las armas de los gauchos. Y cuando van a estas guerras, ¿sí? La guerra con el Brasil, la guerra con el Brasil, más adelante las guerras contra los indios, la conquista del desierto y esas cosas, el gaucho va con sus boleadoras. ¿Y qué clase de arma es la boleadora? Si logramos leer en Martín Fierro van a ver que el clásico argentino era la guerra sin armas. Mandaban a los gauchos a la frontera y no les daban armas, por ejemplo. Entonces el gaucho tenía que defenderse con nada, con las boleadoras mismo. Entonces cuando formaban estos ejércitos, el gaucho, que no tenía otra arma más que la boleadora, iba siempre a la vanguardia. La vanguardia significa la primera línea del ejército, ¿sí? Los peones del ajedrez. ¿Qué pasa con el que va a la vanguardia? Es el primero que cae. Entonces, el gaucho con las bolas, con las boleadoras, el boludo, era el que iba adelante. Era carne de cañón, era el que primero iba a morir a la guerra. De ahí viene nuestro término boludo, ¿sí? Es el tipo más o menos bien intencionado o medio
tonto al que se lo expone, ¿no? El que se expone adelante. De ahí viene la palabra, ¿sí? Y de paso nos ilustra cómo era el trato que recibía muchas veces el gaucho, ¿no? Llego al año 1870, 1879, y viene el proyecto de Julio Argentino Roca. Estamos en la presidencia de Sarmiento. Sarmiento, si bien es sanjuanino, es bien hombre del interior, tiene una cosa, es un tipo muy raro Sarmiento, muy fiel a sí mismo. Y Sarmiento, la figura de Sarmiento ha sido muy manoseada, muy vapuleada, tiene muchísimas cosas muy, muy buenas. La visión de Sarmiento sobre el país, su idea sobre el país, yo creo que nunca ha sido superada por ningún otro político que haya venido detrás de él. Sarmiento, con sus más y sus menos, por supuesto, porque era un ser humano que metió la pata muchas veces, con sus más y sus menos tenía un proyecto de país. Y el proyecto de país de Sarmiento era a través de la educación. Íbamos a llegar a ser grandes a través de la educación. La ley que hizo Sarmiento, que él respaldó, se promulgó en 1880, él ya no era presidente, pero la ley se llama, de hecho se llamó la ley Sarmiento, que era la ley de educación primaria. Era una ley de avanzada que no la tenían otros países en el mundo para 1880. Se llamó la ley 1420 y estuvo vigente, chicos, escuchen hasta cuándo. Fue promulgada en 1880, estuvo vigente hasta 1994. 114 años estuvo vigente la ley de Sarmiento. Y la reemplazamos con la Ley Federal de Educación, que es una porquería comparada con la de Sarmiento. Y bueno, no voy a abundar sobre eso, pero la ley de Sarmiento establecía que la educación primaria era obligatoria, universal y laica. ¿Qué significa? Que todo el mundo tenía no solo derecho a ir a la escuela, piensen que no había escuelas antes, que nadie iba a la escuela. Los que iban a la escuela era gente que tenía mucha plata o que vivían cerca de alguna parroquia y había algún cura que daba clases, y eso era todo. No había más. Y Sarmiento promulga una ley en la que obliga a todos los chicos, varones, mujeres, a ir a la escuela. Abre escuelas como para que esto pase y trae maestras, educa maestras y apoya la promulgación de esta ley. Es una ley que fue revolucionaria en todo el mundo, les diría, no solo en América. Y que la derogamos, como vivos que somos, en 1994 para poner la Ley Federal de Educación, que fue, la verdad que fue un paso atrás importante, que yo creo que fue a propósito, pero bueno, no importa. ¿Qué le pasa a este Sarmiento? Esa es la cosa buena. La cosa mala, si se quiere, Sarmiento es un poco elitista en algún sentido, y no le caen bien los gauchos, porque piensa que el gaucho es una persona que definitivamente no hay manera que se incorpore a la sociedad. Que esa cosa de la libertad que tiene el gaucho, de la anarquía que en la que vive el gaucho, estima que no puede vivir en sociedad el gaucho. Entonces, más bien, Sarmiento margina al gaucho. Por eso aparece, 1872, todavía en la presidencia de Sarmiento está hasta el 74, aparece esta obra, El gaucho Martín Fierro, que es una obra inocente. El gaucho Martín Fierro, que tiene dos partes, la primera parte es de 1872 y la segunda de 1879, a la primera se le llamó La ida y a la segunda se le llamó La vuelta, es un libro que José Hernández escribe. De paso, José Hernández era, si no me equivoco, diputado en ese momento, y se había criado en las estancias de Rosas cuando chico, así que conocía al gaucho muy bien. Y José Hernández escribe este libro para oponerse a la política de Sarmiento, porque él está luchando por los derechos del gaucho. Y ya voy a abundar sobre eso. Les decía, 1879 se produce, con Julio Argentino Roca, que ya lo nombré 3 veces, pero que nunca terminé la idea, la conquista del desierto, la definitiva, la final. ¿En qué consistió? Bueno, consistió en armar un tremendo ejército, irse a Río Negro para abajo y destruir, de alguna manera, someter todas las tribus aborígenes que quedaban ahí. Y esta conquista del desierto sigue repercutiendo hoy en día. ¿Escucharon hablar de los mapuches y la lucha de la causa mapuche? Está vigentísimo. ¿Se acuerdan hace un par de años el tema del caso Maldonado? ¿Escucharon en estos días que hay una familia en el sur, creo que en Río Negro,
que está sitiada, su chacra está sitiada por mapuches que están reclamando tierras y esas cosas. ¿No escucharon eso en las noticias? Sigue vigente, chicos, hace más de 100 años de esto, no de estas noticias, ¿no? De la conquista del desierto sigue vigente. De paso, siempre estudien las cosas, no se dejen vender cualquier cosa. Los mapuches que están ahí, que viven en la Patagonia Argentina, no son originarios de ahí. También son invasores. Ellos invadieron este lado, los mapuches son del sur de Chile. Ellos invadieron este lado de la cordillera y ellos exterminaron a las tribus originarias de esa región. Así que los mapuches no son originarios, los dueños originarios de la tierra tampoco. Ojo al piojo, porque lo que ellos venden es que ellos son los dueños originarios y no son ellos. Los aborígenes que en su momento fueron atacados, pactaron, ¿cómo se llaman? Los caciques mapuches pactaron con Roca. ¿Sí? Ellos vendieron también a su gente, hubo una movida política y no fue gratuito. Tampoco eran aborígenes originarios, también eran invasores ellos. Así que es compleja la realidad, chicos, no es simple. Bueno, entonces, completo esta idea, es lo último por hoy. Después de la conquista del desierto, ¿qué pasa con el gaucho? Bueno, el gaucho no es que se llega a exterminar en la conquista del desierto, esto que les decía que el gaucho iba siempre en la vanguardia del ejército. El gaucho consigue, en este periodo, ¿sí? De 10 años que abarcó la presidencia de Sarmiento y la siguiente, que creo que fue Avellaneda, consiguen en el Congreso que les otorguen derechos al gaucho. Van a ver que entre la primera parte del Martín Fierro y la segunda, que hay 7 años de distancia, ya la mirada sobre el gaucho es distinta. ¿Por qué? Porque se logró que se le concedieran derechos y que se los admitiera en la sociedad. Pero ¿qué pasa a partir de 1880? Pasa que al incorporarse toda la Patagonia, el territorio es un territorio vastísimo, ¿quién va a ir a vivir allá? Si éramos, no sé, 8 millones de argentinos para esa época, más o menos, 10 millones. ¿Quién va a ir a vivir allá? Nadie quiere ir a vivir allá, todavía hoy no quiere ir a vivir nadie prácticamente. ¿Quién iba a ir a vivir allá? Entonces ahí se abre la política inmigratoria otra vez. Y entonces el gobierno argentino hace propaganda en Europa para atraer inmigrantes europeos. A partir de 1880, de ahí que todos nuestros antepasados, los que tenemos apellidos italianos y españoles, casi todos hemos bajado de esos barcos, ¿no? De los que vinieron entre 1880 y 1925. Vino mucha gente de Europa porque en Europa había mucho hambre, había guerras, la estaban pasando muy mal, así que vinieron acá, que en ese momento, escuchen, en ese momento éramos potencia mundial, chicos, éramos el 8º país del mundo. Está bien, éramos agroexportadores, siempre fue así la economía argentina, pero éramos el 8º país del mundo. Teníamos trenes en todo el territorio de Argentina, hasta la Patagonia, que para la época era un tremendo avance. Tuvimos la primera línea de subterráneos de América, chicos. Todo eso éramos nosotros para 1910. ¿Qué pasa con el gaucho entonces en medio de todo eso? El gaucho, por supuesto, queda bastante olvidado. ¿Por qué? Porque ya ahora la modernidad se nos instala, la segunda revolución industrial. Las tareas del campo quedan como un poco relegadas. El gaucho queda ya más asimilado a la sociedad, sigue existiendo, pero queda como ya mezclado con la sociedad, ya no es esta cosa marginal que era antes. Pero, ¿qué le pasa a la gente de la élite nacional? Empiezan a buscar, ante tanta inmigración y tanto italiano, se habla italiano por todos lados, ante tanto inmigrante, empiezan a buscar cuál es la figura nacional que nos identifica como nación. Y encontraron, un poco tarde, que el gaucho nos venía bien como figura nacional. Y ahí, primera década del siglo XX, se reivindica la figura del gaucho como imagen del ser nacional. ¿Quiénes somos los argentinos? Los argentinos somos el gaucho. Bueno, nada, las ironías de la vida.